Buenas noches otra vez. Un gusto poder estar acá con ustedes para compartir la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Y cuando digo nosotros, uno se incluye al que está acá adelante, ¿no? Porque realmente si compartimos y Dios no nos ha dado nada, va a ser difícil poder compartir algo con los demás. Hoy quiero leer un pasaje ahí en Marcos, capítulo 1. Vamos a hablar de dos de los diferentes llamados que encontramos en la Biblia que Dios hace al hombre y a la mujer. Encontramos muchos llamados en la Biblia para diferentes cosas. Algunas cosas muy puntuales, muy específicas, quizás otras cosas más generales, pero la cuestión es que Dios siempre tiene un corazón inclinado hacia el hombre y la mujer para bendecirlo y para recibir de parte del hombre y de la mujer una respuesta, por así decirlo. Y aquí tenemos un pasaje que relata ese intercambio entre Jesús caminando por las calles, ahí en este momento cerca del mar de Galilea, y con gente que está trabajando, gente que está ocupada, y bien ocupada. Dice el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes, las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Por aquí, por ahora, la lectura de la palabra de Dios. Hace unos domingos atrás hablamos de la importancia de caminar con Dios. Y hoy quiero pensar en la importancia de poder discernir el llamado de Dios para diferentes situaciones, para diferentes cosas en nuestra vida. Me temo que muchas veces Dios nos llama de diferentes formas, nos da determinadas señales y nosotros como que por ahí seguimos y no nos damos cuenta, no percibimos que Dios nos está llamando. Sin duda que el primer llamado que Dios hace al hombre es para venir a Él y aceptar el perdón, para reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Ese es el primer gran llamado que Dios hace. Hoy leíamos y hablábamos un poco de ese pasaje tan precioso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es un gran llamado de Dios. Y este llamado es a creer en Dios. A creer en lo que Dios es, en lo que Dios hace, y a creer en el perdón, porque Cristo fue a la cruz para derramar su sangre, para que tú y yo podamos tener perdón de nuestros pecados. Este es el gran primer encuentro que tenemos que tener. Y Dios nos llama. Y aquí tenemos estos hombres. Jesús estaba llamando a hombres a una tarea muy especial. Ahora, cuando uno mira este pasaje,
Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Su hermano dice que echaban la red en el mar. Dos hombres que estaban trabajando, que estaban ocupados, que tenían una identidad con el trabajo. ¿Por qué a ellos se les puede decir que eran pescadores? Porque estaban en una barca y estaban con redes, la tiraban al mar y ese era, de alguna manera, el sustento que ellos tenían, la fuente del sustento que ellos tenían. Se identificaban con eso, eran hombres de trabajo. Y creo que todos los que estamos acá hoy en día podríamos decir, bueno, fulano, ¿cuál es su trabajo? ¿Con qué uno lo identifica? Y esto no es menor esto. Porque cuando uno te dice, ahí viene aquel que es albañil, ¿qué significa? Es una persona que está identificada con la construcción, que su trabajo se identifica con eso. Aquel que es profesor, ¿qué significa? Tiene identidad con ese trabajo de la docencia. Y ahí podríamos seguir en un montón de todos los ejemplos que hay. Pero lo que voy es que alguien que está identificado con una labor, con un trabajo. Y hermanos, esto es algo muy importante para tener presente en nuestra sociedad. El no trabajo, porque no se quiere trabajar, eso es algo que no dignifica a la persona, al contrario, le quita su valor. Ahora, la Biblia siempre habla de la importancia de trabajar y de construir con nuestras manos y usar nuestras manos para nuestro propio sustento, identificarnos con una tarea, habla de responsabilidad. No de esperar sino ser responsable y trabajar. A veces no se puede, a veces no hay trabajo, y es cierto. A veces hay problemas de salud, también es cierto. Y eso está fuera de este razonamiento, pero cuando yo tengo la posibilidad, tengo que ser responsable en el trabajo. Y la cultura del trabajo es algo que hay que rescatar y que realmente le demos la importancia que esto tiene. Y estos hombres estaban identificados, podríamos decir, eran pescadores, porque estaban ocupados, se identificaban con ese, porque era una tarea regular que ellos tenían. Pero también vemos que estaban a la vista de Jesús. Y qué privilegio, ¿no? Estar trabajando y que te esté mirando alguien, nada más ni nada menos que Jesús caminando ahí cerca de ellos. ¿Cuántas veces uno quizás está haciendo una tarea y por ahí nos ve nuestro jefe y nosotros ni nos damos cuenta que nos vio, o nuestro patrón, no nos damos cuenta que nos vio, pero ve cómo estamos trabajando y después hay un reconocimiento, ni nos dimos cuenta de eso. Ahora, lo que sí está feo es decir, ahí viene el capataz, viene el jefe, vamos a trabajar. Eso se nota, ¿eh? Y esa no es una buena actitud del corazón. Ahora, ellos estaban a la vista del Señor. Y eso es un gran privilegio que estos hombres tuvieron. Ahora, en el llamado que Dios le hizo a estos hombres, los vio ocupados, identificados con su trabajo, y tuvieron el privilegio de estar en el lugar exacto frente a la mirada de Jesús. Y eso era porque Jesús pasaba físicamente mientras caminaba en este mundo. Pero hoy nosotros también tenemos el mismo privilegio. Caminamos todo el día y andamos en nuestras tareas todo el día frente a los ojos ¿de quién? Del mismo Jesús. Y ahí sí tenemos que estar tranquilos porque siempre nos está mirando, siempre nos está viendo. Y esto no es un detalle menor. Por eso, hermanos, la mirada de Dios nos da tranquilidad y nos da paz de saber que Dios tiene todo bajo control y a Dios no se le escapa ningún detalle en nuestra vida. Ahora miren, el versículo 17 dice, venid en pos de mí.
Hay un orden. De alguna manera Jesús le está diciendo, vengan a estar conmigo. Para después ver la tarea que le va a dar. No les dice, dejen ese oficio de pescadores y vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Les voy a cambiar. Él primero dice, vengan en pos de mí. Y para poder percibir y entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, primero tenemos que estar cerca de quién. Tiempos cerca, comunión con el Señor. Podemos estar ocupados en un montón de tareas, pero si primero no estamos ahí con el Señor, no vamos a poder hacer realmente lo que Él quiere. Y hermanos, ¿saben? Hay muchas situaciones muy tristes hoy en día que se están dando, en el mundo entero. Y dentro de los creyentes, sin duda. Y hay una lista de cosas que uno empieza a pensar, pero pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, en otros y en mi propia vida. Hermanos, si no hacemos caso a la obediencia, si no somos obedientes al llamado del Señor para estar con Él, todas esas cosas que pasan nos tiran al suelo, ¿o no? ¿Cuántas veces estamos desanimados o queriendo consciente o inconscientemente entrar en el desánimo porque pasan tantas cosas? Pero hermanos, la forma de poder ver las cosas no diferente a lo que son, porque son y no hay vuelta, sino la forma de poder enfrentar las cosas es estando en pos, estando cerca del Señor, para que después el Señor pueda decirnos qué es lo que quiere de nosotros. Y por eso les dice en este orden, venid en pos de mí y haré que seáis. O sea, eso que lo identificaba tanto con la pesca ahora, lo va a identificar con otra cosa. Hermanos, para ellos esto era el sustento de ellos. Y en esa época, la economía, de lo que tiene que ver la industria, entre comillas, del pescado, era una economía muy fuerte en ese momento. Tal es así que, ¿saben? Si ustedes van por esa zona del Mar de Galilea, en los restaurantes, aparece un menú que es tradicional, típico de ese lugar. ¿Saben cómo se llama? El pescado de Pedro. Se llama así. El pescado de Pedro. Entonces, lo identificaba con eso. Ahora, el Señor lo está llamando para que sean otra cosa. Para que tengan otra identidad. Los voy a hacer pescadores, pescadores de hombres. Ahora, dice que automáticamente estos hombres, dice versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Sin duda, el que estaba llamando ahí no era un Alejandro Huerta. ¿Quién le va a hacer caso? El que estaba llamando ahí era Jesús. Y había autoridad. Y sabían, ya Jesús había hecho algunas cosas, pero había una autoridad en su palabra. Palabras que llegaban al corazón directamente. Y cuando la palabra de Dios llega al corazón directamente, entonces no hay excusa para no hacer. Muchas veces quizás no tomamos la vida cristiana en serio simplemente porque la palabra de Dios no llegó directo a nuestro corazón. Y hermanos, tenemos que chequear esto. Y la palabra de Dios es su palabra, es la Biblia. Y que nos puede llegar a través de un mensaje, a través de un devocional, a través de una canción, pero me tiene que llegar a través de la palabra de Dios, es el Señor y yo. Lo que Él me diga a través de su palabra. Es muy bueno leer libros, estudiar, romperse la cabeza con temas tremendos y tratar, pero trata de que sea Dios el que te habla. Para poder interpretar correctamente lo que Dios quiere de nosotros. Y la autoridad fue tan grande de Jesús que estos hombres dejaron las redes, que era aquel sustento para poder seguir a Jesús. Hay un cambio radical.
Hay un cambio de perspectiva radical. Ya no iban a estar más en el mar, ya tenían experiencia. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuando volvieron a pescar algunos de ellos otra vez? Era tan grande la identidad con el trabajo que ellos tenían, con el oficio que ellos tenían, que después de que llevaron a Jesús a la cruz y puso su cuerpo en la tumba, ese día cuando estaban Pedro y los discípulos, algunos en la playa, y no sabían qué hacer porque no estaba el maestro, ¿qué dijeron? Voy a pescar. Y algunos dijeron, vamos contigo, porque eran lo que sabían hacer fuera de seguir al maestro. Pero habían aprendido de una manera a seguir al maestro que en ese momento estaban en una nebulosa, por así decirlo, pero se identificaron con lo que eran antes, esa labor. Y saben, esa identificación Dios la usó sin duda. Porque cuando Jesús se aparece a muchos de ellos, y Jesús se aparece a mucha gente después de la resurrección, ellos volvieron a retomar esta otra identidad. Y cuando recibieron la orden de Jesús, vayan y quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo para después poder salir a predicar el Evangelio. Se volvió a identificar otra vez con aquella segunda oficio, por así decirlo, característica que Jesús les dijo, os haré pescadores de hombres. Van a dar su vida para que otros conozcan a Cristo. Pero sigue este pasaje en esto que leímos y hay otro llamado que es interesante. Dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca. Pero hay una diferencia. No estaban tirando las redes, sino que estaban haciendo, remendando las redes, arreglando las redes. Quizás todos hemos tenido la oportunidad de estar en algún lugar donde hay pescadores artesanales. ¿Y a quién le gusta el pescado? A mí me gusta mucho. Y bien hecho, bien preparado como lo prepara mi esposa, espectacular. Y el pescado fresco ni hablar. Ahora, uno dice, bueno, está en el plato, rico para saborearlo. A esta hora hablar de esto es medio... Pero bueno, pronto ahí. Pero para que ese pescado llegue a ese plato, ¿cuánto hubo antes? Y pienso en esta expresión, remendando las redes. Sin duda, ¿es una tarea importante? Pescar era lo más importante, pero si las redes estaban rotas, ¿qué pasaba? Era un trabajo infructuoso. Era un trabajo con dolor de cabeza. Era un trabajo a pérdida. La importancia es que las redes estén sanas. Y el Señor llama a estos hombres que estaban haciendo esa tarea, restaurando redes. Y yo pensaba en esta acción de restaurar. Y saben, hermanos, ¿por qué hay que restaurar una red? ¿Qué le parece? Porque se rompió. ¿Y por qué se rompe? Porque se usó. Ahora también se pueden romper por no usarlas. Y a veces en ese no usar me habla de desánimo, me habla de dejar eso de lado. No quiero hacer esto. Pero también por otro lado, cuando uso mucho algo se puede romper. Y esto me habla de desgaste. ¿Y cuántas veces en nuestra vida puede pasar eso? Que estamos de alguna manera desgastados. Y las situaciones que nos tocan vivir y enfrentar como que nos van desgastando, rompiendo. Heridas en el corazón, frustraciones, malas noticias, problemas de salud, cuántas cosas, pecados. Hacen que nuestra red pueda estar rota y esa red no puede ser utilizada ¿para qué? Para pescar, pero no peces, sino para que mi testimonio pueda llegar y conocer, para que otros conozcan a Cristo. Miren, hermanos, el mal testimonio de un creyente es una señal de una red rota.
Cuando no tomamos en serio las cosas que hacemos para Dios, y frente a Dios y al pueblo de Dios queremos dar una imagen, pero internamente somos otra, es una señal de que la red está rota. Y el trabajo que podamos hacer es como infructuoso, no sirve para nada. Y muchas veces tenemos que detenernos en esa tarea como aquellos hombres para empezar a reparar nuestras redes. Y Dios aquí nos está hablando de este llamado, a un llamado específico, particular, un llamado puntual. Es decir, dejen de hacer esto para hacer esto otro. Y Dios nos ha llamado de esa manera, hermanos. No quiere decir que no vamos a ocupar nuestros trabajos, nuestra tarea, nuestra familia. Sí tenemos que hacer eso, pero el objetivo de lo que hago todo eso, ¿para qué es? Es para glorificar a Dios. La persona que vive en este mundo sin conocer a Cristo, ¿vive para quién? Para Él. Entonces, todo su trabajo, todo su esfuerzo, todas las cosas que trata de lograr, ¿para qué es? Es para Él. Y para pasarla bien Él. Y vemos mucha gente, lamentablemente, muy frustrada porque solamente en su vida han tenido cosas materiales. Y nada más. Y toda la vida pensando en sí mismo. Pero cuando uno viene a Cristo, Dios cambia eso. Todo lo que estás haciendo es para glorificar a Dios. Todos tus bienes, tu energía, tu físico, tu inteligencia, la salud que Dios te ha dado, tiene que ser orientado ¿para qué? Para glorificar a Dios. Por eso hay un cambio radical. E inclusive, fíjense, ellos dejaron hasta sus familias. Tenían bien claro quién llamaba. Y hermanos, en esta noche, cada uno nosotros tenemos que pensar bien claro quién es el que nos llama. ¿Por qué alguien pasa años y años y quizás no toma un compromiso de bautizarse, por ejemplo? Y porque no tiene bien claro quién lo ha llamado. ¿Por qué quizás pasás desapercibido como cristiano en tu trabajo? Y lo que pasa es que no tenés bien claro quién te ha llamado. Y si en tu barrio tus vecinos te tienen como una persona de mal carácter, que no se lleva bien con los vecinos, pero sale con la Biblia todo domingo para la iglesia, ¿qué significa eso? Es que no tenés bien claro quién te llamó. Porque Dios nos llamó a estar en paz y dar buen testimonio con los vecinos. Y esos son ejemplos. Pero el tiempo se nos está yendo y quiero ir a otro pasaje. Recuerden esto, arreglando redes tiene que ver con la situación espiritual de nuestra vida. Y es bueno tomarnos un tiempo y decir, Señor, quizás tengo que ir a un rincón y empezar a coser alguna red que está rota. Cada uno sabe por qué se puede romper esa red. Pero Dios llama a estos hombres para estar en actividad. Y esa actividad produce cosas. Y hay un segundo llamado que yo quiero dejar en esta noche. En un pasaje muy conocido en Mateo 11:28. Donde ahí Jesús dice estas palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora es interesante que uno puede decir, como un gran titular, el primer llamado que leímos es un llamado para trabajar. Este segundo llamado es un llamado para descansar. Pero claro, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántas cosas desgastan, trabajan, cargan nuestra alma?
¿Cuántas situaciones que las quisiéramos cambiar pero no podemos? ¿Cuántas frustraciones? ¿Cuántos quizás que hemos pecado? Y miren, la vida cristiana es una vida de valientes. Y la vida cristiana, sus principios están en la palabra de Dios. Y la valentía realmente está en la capacidad de poder obedecer lo que Dios dice. No querer demostrar al mundo lo tan valiente que somos en algunas situaciones. La valentía realmente es obedecer lo que Dios dice. Y a lo que Dios llama pecado, por más que nuestra sociedad le diga que no es pecado, Dios es pecado. Hoy en día, para los jóvenes, ser cristianos y vivir en santidad, ¿es fácil? No es fácil. ¿Y para los de mediana edad es fácil? Y para los de... Y podemos ir agregando. Es una lucha. Pero hoy en día la sociedad te manda otro mensaje. La vida es una y hay que disfrutarla. Pero la valentía está en pararme en los principios de Dios. Y saben, poder vivir, esta es una frase que la vengo pensando hace tiempo. El privilegio de vivir bajo la libertad de los principios de Dios y no bajo la esclavitud de las ideologías humanas. ¿Se entiende esto? El privilegio de vivir bajo la libertad de los principios de Dios, porque los principios de Dios nos dan libertad. Y no vivir bajo la esclavitud de las ideologías humanas. Porque las ideologías levantan un montón de pensamientos de algunos y forman una corriente que si vos no entras en esa corriente te dejan de lado. Entonces caes dentro de esa filosofía, de esa ideología, de esa forma de pensar, con pensamientos y filosofías humanas que te esclavizan. Y si no, haga una prueba y piense en todas las ideologías que hay por ahí a ver si no hay esclavitud en eso. Y es más, hay esclavitud por el pecado en todas esas cosas. Pero los principios de Dios me dan libertad. Dice Jesús, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la libertad es la capacidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo y poder elegir lo bueno. Y poder elegir a Dios, que es el creador y sustentador de todas las cosas. Por eso, acá hay un llamado, que es un llamado general. El llamado anterior es un llamado particular. Aquellos hombres, dio nombres individualmente, vengan que los voy a hacer pescadores de hombres. Aquí hay un llamado general, vengan a mí todos. Los que están cansados, los que ya no quieren más, los que están frustrados en su vida, los que están desanimados, los que están con los brazos caídos, que yo quiero que levantar esos brazos. Y sabemos de mucha gente, y aún cristianos, que están caminando por este mundo con los brazos caídos. Pero el Señor quiere levantarnos en esta noche. Y está este llamado, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso me habla de frenar, ¿o no? De parar. Aquellos que nos gusta hacer rutas, yo por ahora lo sigo disfrutando. A veces nos llaman por teléfono, sobre todo Elizabeth, a veces me dice, ¿cómo venís? Pará, descansá. Y el descansar habla de eso, ¿verdad? De parar. Pero miren, a veces podemos parar físicamente, pero nos cuesta parar acá, en la cabeza, y la cabeza sigue trabajando. Y el alma sigue, y el corazón sigue sufriendo. Y estoy sentado, estoy descansando, pero no puedo descansar. Porque no es un parar físico, sino es un parar espiritual. Para que delante de Dios podamos ver y poner nuestra vida en sus manos. Parar, descansar. Reconocer
identificar, hermanos, lo que es una carga. Si yo les digo, hermanos, miren, vamos a caminar 5 cuadras a la manzana con una bolsa de Portland arriba cada uno. Entonces llegamos y decimos, bueno, a ver, ahora lo que te sobre, lo que considerás que es una carga, descargalo. ¿Qué vamos a descargar? A ver, me voy a sacar la media para pesar menos. El zapato, voy a sacar, ¿qué? La bolsa de Portland. Pero saben que muchas veces no identificamos aquellas cosas que producen un peso en nosotros y tratamos de solucionarlas sacando, a ver, el saco, tengo un pañuelo, a ver, no, tengo una moneda de 10 pesos. La saco, entonces me va a pesar menos. Tengo un tapaboca, un pañuelo, me va a pesar. Eso no sirve. Y como que queremos llevarla por ese lado. Y tenemos una carga, un peso, que es quizás algún problema no resuelto con alguien. Algún problema en el pasado que no lo he resuelto en mi vida. Y lo tengo que llevar a los pies de Cristo. Una carga por un pecado que estoy tratando de excusar o de esconder, pero Dios y yo lo sé, y esa es una carga. Una carga de no tener una buena relación con los hermanos dentro de la iglesia, aún más en la familia. Esa es una carga, es una bolsa de Portland que pesa, no de 25, son de 25 ahora, no, antes eran de 50, había que andar antes. Dije, no, hay que usar de 25 porque 50 rompe, y vos ves los tipos que andan con 2 bolsas de 25. Está bien. Eso hasta los 35 más o menos, ya después. No identificar cuál es el problema, cuál es esa carga que tengo que venir y decir, Señor, lo quiero descargar en vos. Y el llamado en esta noche también es, Señor, a poder identificar qué cosas a los que estamos acá y a aquellos que están mirando por internet o lo escucharán en otro momento, ¿qué cosas son un peso en tu vida que no te dejan caminar con libertad? Cuando uno hace un discipulado con alguien, o cuando empezamos a tratar diferentes temas con algunas personas, empiezan a salir cosas del corazón de hace muchos años que ni siquiera sabían que lo tenían, o por lo menos no lo recordaban conscientemente, pero estaban allí haciendo un contrapeso. Por eso Dios, en este pasaje de venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, nos está llevando a eso. Aprender a identificar la carga. Pero además también, y voy a ir más rápido porque ya el tiempo se me fue, aprender a llevar una carga. Este es otro tema también. ¿Cuántas veces hemos hecho mucho esfuerzo y mal hecho? Nos creemos fuertes, somos jóvenes, y levantamos algo así. Pero cuando pasan los años, nos damos cuenta que la cintura empieza a reclamarnos. ¿Por qué? Porque no nos agachamos para levantar algo así y hacer fuerza con las piernas como se tiene que hacer. Y a veces rompemos una herramienta, no por ser fuerte, sino por ser bruto, ¿o no? Porque no sabemos usarlo. Y uno podría decir un montón de cosas. Saber llevar. Y Dios nos da la sabiduría para poder llevar algunas situaciones que son un peso en nosotros. Situaciones que no dependen de nosotros, dependen de otras cosas, pero repercuten en nosotros. Y Dios nos da la sabiduría para poder llevar esa carga de tal manera que quizás la misma pueda ser de bendición para nosotros. Dice el versículo que leímos ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mi yugo, el yugo, eso que van en los animales cuando van arando y se los pone sobre el cuello para que los dos tiren parejo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Lo que Dios pone en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en nosotros, a veces puede ser un peso porque nos dice, no podés hacer tal o cual cosa, no podemos vivir tal o cual cosa, o no meternos en tal o cual tema. Y parece que es una lucha eso, pero en definitiva, eso produce bendición sobre nosotros.
Pero hay una conclusión que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo ponía acá, hermano, cualquier carga espiritual es liviana, porque Dios nos da la fuerza para llevarla. Pero toda carga humana, eso es pesado. Y eso es difícil de llevar. Pero cuando nos estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios y que Dios nos delegue una tarea, y como le dijo a los discípulos, los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Vivir como Dios quiere. Tendremos burlas, tendremos algún desprecio, tendremos un dejarnos de lado, sin duda. Pero hermanos, esa carga es liviana. El tema es cuando nosotros nos enredamos. ¿Vieron? Como muchas veces decimos, hay hermanos o hay personas que son especialistas en complicarse la vida. Pensemos esto, hermanos. Y a veces nosotros quizás somos como especialistas en complicarnos nuestra propia vida. En meternos en cosas que no nos tenemos que meter. En ir a lugares que no tenemos que ir. En decir cosas que no tenemos que decir. Somos especialistas en complicarnos la vida muchas veces. Y esa es una carga pesada. Hermanos, que lo radical que hizo Dios, sacarnos de todo lo que hacíamos, que estaba orientado hacia nosotros mismos, que ahora seamos conscientes que Dios nos ha levantado o nos ha orientado, ha orientado nuestra vida, no para nosotros, sino para glorificar a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Saben? Hay una vieja canción que yo busqué a ver si alguien la cantaba, pero no me convencía mucho. Entonces copié la letra. Y yo no me la voy a poder a cantar tampoco. Pero yo sé que algunos la conocen. Y yo copié la letra, y a ver dónde la copié. Pero no puede ser si yo copié la letra acá. Acá está. Tenía que aparecer. ¿No? Yo sé que la tecnología a veces me supera, pero tanto como para eso, digo. Hay una canción que se llama Vengo a ti con mis cargas, Señor. No sé si alguien la conoce. Una canción que me acuerdo que en mi juventud la cantábamos. Y busqué ahí algunos que la cantaban, pero no me convenció mucho. Se las quiero leer. Dice, vengo a ti con mi carga, Señor. Es tan negra la noche y siento temor. Quiero ver esa luz. Quiero sentir amor. Quiero cantar, quiero reír, quiero ser feliz. Quiero subir al monte, quiero gritar al viento, quiero escuchar tu palabra, Señor. Quiero subir al monte, quiero gritar tu nombre, quiero escucharte, Señor. Es tan negra la noche, Señor, y mi alma turbada ya siente dolor. Oigo de un Redentor que murió por amor. Veo a Jesús, veo su luz. Quiero ser feliz. Y la última estrofa dice, ya no es negra la noche, Señor. Tu palabra ha llevado todo mi temor. Puedo ver esa luz. Puedo sentir amor. Puedo cantar. Puedo ser feliz. Puedo reír. Puedo subir al monte. Puedo gritar al viento. Puedo escuchar tu palabra, Señor. Puedo subir al monte. Puedo gritar al viento. Puedo escucharte,
Señor. Y la verdad que mientras preparaba esto, vino a mi mente esta canción y empecé a tararearla. Vengo a ti con mis cargas, Señor. Y es la invitación que Dios nos hace para esta noche poder venir delante de Él. Y decir, Señor, yo no quiero pasar por este mundo y no cumplir la voluntad tuya en mi vida. Me llamaste para ser pescadores de hombres, a la iglesia, para que otros conozcan a Cristo. En definitiva, todo lo que somos, todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, que tu vida y mi vida pueda ser direccionada para que otros conozcan a Cristo. Porque en definitiva, eso es la eternidad. El privilegio que alguien cambie su destino eterno. Lo demás, si somos egoístas, viviendo una vida pensando en nosotros mismos, vamos a quedar con eso. Y Dios no va a cumplir su propósito en nosotros. Vamos a orar. Después Matías va a terminar. Pero sintiendo la responsabilidad de este llamado, que Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha buscado y nos ha traído a este lugar, y cada uno que está en su casa también pueda pensar, Dios lo está mirando y Dios sabe lo que siente, lo que piensa. Y el Señor nos ha llamado. Y si estás echando redes donde no vale la pena echarlas, cambiar lugar donde echarlas, para que realmente puedas glorificar a Dios. Y si te das cuenta que tienes alguna red media rota, media oxidada ahí, media como que está los anzuelos rotos y tantas cosas que se le pone a tantas, preparar una red con... Bueno, quizás tengas que decir, Señor, ayúdame a reparar esto. Y si estás cansado, desanimado, y el mundo ha nublado la vista con tanta información negativa, es bueno poder venir al Señor y decir, Señor, quiero descansar. No solamente parar, sino poner mi carga en vos. En una forma real, experimental. Oramos. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces estamos viviendo de tal manera que no es lo que tú has preparado para nosotros o el propósito específico por el cual nos has llamado. Nos has llamado, Señor, para que toda nuestra vida repercuta para tu gloria y para la expansión de tu reino. Padre, ayúdanos a focalizar correctamente nuestra vida. Y Padre, que en esta hora también podamos aceptar esa invitación tan particular. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, si hay desánimo, que tú puedas quitar ese desánimo. Si hay brazos cansados, que tú puedas renovar las fuerzas. Si hay corazones desanimados, desalentados, pasando por tristezas, como dice tu palabra, por el valle de la muerte, no temeré mal alguno. Padre, que en esta hora tú puedas obrar, que el Espíritu Santo pueda obrar con libertad en nuestros corazones. Y que realmente podamos quitar aquellas cargas que nos aplastan y poder venir y dejarlas a los pies de la cruz. Señor, gracias por amarnos, por esperarnos y por estar dispuesto a escucharnos en este momento y decir, yo estoy acá. Como un día te llamé para ser mi hijo, y para darte esa misión de llevar el Evangelio, sea como sea y a donde sea.
estoy acá también para, cuando se rompe alguna red, ayudarte a repararla juntos, para que esa red pueda seguir dando frutos para la gloria de Dios. Fortalece, anima y bendice a cada creyente, a cada uno de tus hijos, para que en esta noche puedan sentir tu presencia de una forma muy especial. Y aquellos que nos visitan, que puedan tener la seguridad de que Cristo está en su corazón y puedan venir a Cristo y decir: Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi corazón, creo que moriste en la cruz por mí, que resucitaste, que me quieres perdonar y que me amas. Señor, bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.